Hola, me llamo Tomás. Soy un empresario que usa Logro y quiero compartirte mi experiencia. Logro es un software que me ayuda a operar mi negocio y a entender la situación financiera de mi empresa. Al igual que otras compañías, mi negocio compra, vende y maneja un flujo de dinero que tiene consecuencias contables. Como gerente, la contabilidad no es mi punto fuerte, por ello siempre tengo a la mano la asesoría de mi contadora. Sin embargo, no es práctico molestar a mi contadora para obtener la información que requiero cuando tomo decisiones en el día a día. Por ejemplo, para saber si gano o pierdo dinero, si mi cartera se encuentra al día o si tengo liquidez para pagar la nómina. Por eso, decidí buscar un software fácil que yo pudiera usar directamente, sin intermediarios. Fue entonces cuando descubrí Logro, una herramienta en la nube con la que me siento cómodo consultando el estado de mi negocio cada vez que necesito. Distinto a otras soluciones en la nube, Logro es verdaderamente completo. Además de operar mi facturación, mis compras y mi inventario, Logro maneja también mi contabilidad, produciendo los reportes financieros y fiscales que exige la ley. Después de que mi contadora activara Logro para operar mi contabilidad, yo me despreocupé. Ahora, cada vez que realizo una venta o una compra, el software hace su magia y automáticamente contabiliza e imputa todas las transacciones, construyendo un balance, un estado de pérdidas y ganancias y otros reportes súper útiles en tiempo real. Mejor aún, desde que uso Logro, mi contadora está feliz, pues ya no tiene que hacer imputaciones manuales que demoran la información o generan errores. Además, no me tengo que estresar por la complejidad de los impuestos o de las retenciones, ya que Logro es tan poderoso que puede calcularlos automáticamente. Me sorprendo cómo antes de Logro me arriesgaba a tomar decisiones sin tener acceso directo a la información de mi negocio. Ahora me siento más seguro teniendo siempre a la mano informes de ventas, rentabilidad, compras, cartera, inventario, costos y muchos más. En resumen, Logro permite que me sienta en total control operativo y financiero de mi negocio, sin importar dónde me encuentre. Además, facilita las auditorías y el trabajo de mi contadora. Mejor dicho, con Logro, gana mi negocio, gana mi contador y gano yo. Bueno, por acá estamos listos para darles la bienvenida a todos los asistentes que ya están con nosotros. El tema de hoy, del webinar de hoy, es la importancia de automatizar los procesos de nómina para cumplirle a los empleados, a la DIAN, a la UGPP y al Ministerio de Trabajo. Antes de empezar, queremos contarles un poquito acerca de Logro, sobre quiénes somos, para que ustedes ya se vayan preparando y buscando todo lo que necesitan para tomar nota. Entonces, arrancamos contándoles que Logro es como una navaja suiza, es un abanico de posibilidades. Con nosotros van a encontrar software para ERP, para pequeñas, medianas empresas. También tenemos soluciones de nómina que hace liquidación automática. Tenemos soluciones para bares, restaurantes, cafeterías. Tenemos una solución Enterprise, que es nuestro software para grandes y medianas empresas. Sistemas POS para cualquier tienda, negocio que necesite una facturación rápida, pantalla touch. Tenemos también alojamientos, si tu negocio tiene que ver con hoteles, arrendamientos de apartamentos. También tenemos solución que integra todos tus procesos para que hagas todas las reservas y tenemos una aplicación que se encarga de eh, integrar todas las reservas que te hacen de las diferentes aplicaciones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en todas aparecemos como @tulogro, por ahí se van a estar enterando de esos espacios de capacitación, de los webinars como noticias de interés para todos ustedes que publicamos, mejoras de nuestro software para que sepan en qué estamos trabajando. Sigamos. Y bueno, yo creo que ya es momento de dar inicio con esta capacitación, contarles que tenemos una panelista que adoramos aquí, es una colaboradora de Logro. Ella se llama Luz Janet Castaño. Ella es gerente de producto de nómina de Logro, es consultora especializada con experiencia de más de 25 años en temas relacionados con sistemas de información de nómina y regulaciones de la UGPP. Janet, como siempre, con la mejor disposición y conocimiento para facilitarles a ustedes mucha información para que administre mejor sus negocios y asesore mejor a sus clientes. Hola, Yani, buenos días, bienvenida. Hola Belkis, ¿me escuchas? Súper claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias Belkis por la bienvenida. Bueno, entonces procedo a compartir mi pantalla para que comencemos este webinar tan importante, ya que el día de hoy lo que queremos es darles a ustedes como información muy importante, como dice pues nuestro nombre de webinar, cúmplale
al empleado, a la DIAN, a la UGPP y al ministerio, porque en realidad cuando tenemos una empresa, no solamente nos enfocamos en cumplir como, por ejemplo, contabilización, tener en cuenta todos mis egresos, mis ingresos, no, también tengo que tener esos colaboradores a los que debo, primero que todo, mantener contentos para que operen de una manera eh, muy correcta y aparte de eso, darles a conocer que esos empleados hay que cumplirles con ciertos requisitos y por ende hay que cumplirle a otros entes fiscalizadores eh, a los cuales hay que o reportarles información o hacerles pagos como a la seguridad social, al ministerio, porque el ministerio nos audita, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos en nuestro contenido em, los compromisos adquiridos al contratar los empleados. Digamos que es algo muy sencillo, pero sabemos que la legislación colombiana es algo muy denso y que son demasiadas leyes las que tenemos que cumplir y si no queremos como incurrir en falencias en el momento de hacer esos procesos, nos podemos acompañar de un software que tenga toda la capacidad de cumplir con todos estos procesos para que ustedes no se tengan que preocupar si están cumpliendo o no están cumpliendo, porque como les digo, la legislación colombiana es demasiado densa. Ahora, si contratas personas, o sea, aquí en este webinar queremos mostrarles también que como hay empresas pequeñas que no contratan empleados por todo el tiempo en un mes, entonces a estas personas ustedes les pueden pagar por días. Y aquí les traemos también unos comentarios de 3 experiencias que se conocen de clientes que les ha pasado, digamos, situaciones con la UGPP o con la DIAN por no cumplir con todos estos requisitos. Entonces, son como unas historias que les traemos también para hoy. Entonces, vamos comenzando. Los compromisos que se adquieren al contratar empleados tienen que ver primero que todo con los pagos de nómina. Los pagos de nómina son como esa columna vertebral de una nómina, de una aplicación. ¿Por qué? Porque a través de esos pagos de nómina se generan otros procesos. De esos pagos de nómina sacamos valores para poder pagar para poder realizar otros pagos. ¿Cuáles son esos pagos de nómina? Nosotros tenemos unos pagos básicos por ley. Entonces, un pago básico es simplemente páguele el salario al empleado, páguele el auxilio de transporte. Entonces, lo tengo acá porque eso es un cálculo automático que un software debe estar en la capacidad de arrojarme el valor. Ese es auxilio de transporte. Recordemos que depende exactamente de los días que se le pagan al empleado, los días que labora dentro del mes y que cuando tiene ausentismos, por esos días de ausentismo no se le pagan auxilio de transporte. Y tenemos unas deducciones también que son automáticas, que son deducciones de ley como la salud, la pensión y el fondo de solidaridad que tienen que ver con la seguridad social y que no siempre a todos mis empleados yo les voy a practicar estas deducciones. Por ejemplo, si yo tengo un empleado pensionado, pues yo no le voy a hacer una deducción. Un empleado que esté pensionado pero que está laborando en la empresa, yo no le voy a hacer una deducción de pensión, no le voy a hacer una deducción de fondo de solidaridad. Si yo tengo aprendices, yo no les voy a hacer ninguna deducción ni de salud ni de pensión. Y si tengo, por ejemplo, empleados de tiempo parcial, entonces no les voy a hacer deducción de salud.
¿Qué pasa? Aprovecho acá a contarles algo con respecto a ese empleado de tiempo parcial y esas deducciones. ¿Por qué no se hace deducción de salud? Porque este tipo de empleado no se le tiene que vincular a una entidad de salud. De hecho, no están vinculados directamente a una entidad de salud que sea de régimen contributivo. Mm, Ahora más adelante les voy a explicar un poquito más con respecto a este tipo de cotizante o tipo de empleado. Y está la deducción de retención en la fuente, que un empleador está en la obligación de reportarle a la DIAN esa retención en la fuente por salarios que le deduce al empleado. Esa retención en la fuente es una renta anticipada, entonces hay que deducirla en nómina, pero sirve para la declaración del año siguiente. Y si yo le pago salarios al empleado, si le pago ingresos, estoy en obligación de practicarle una retención en la fuente si aplica para poderla reportar a la DIAN. ¿Qué otros compromisos adquiero al contratar los empleados? Adquiero el compromiso de pagarles las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones? Son las cesantías, los intereses, la prima de servicios, y también debo pagarles vacaciones, es decir, darles ese tiempo disfrutado de vacaciones por cada año laborado. Para Colombia son 15 días de vacaciones hábiles por un año laborado. Y esas vacaciones yo también puedo llegarlas a pagar en días. Entonces puedo pagar de esos 15 días, les puedo pagar la mitad en dinero y la otra mitad en tiempo. Por ley lo puedo hacer. Entonces yo puedo decir que les puedo pagar 7 días en dinero y 8 días en tiempo, porque no puede ser mayor el número de vacaciones en días en días que las disfrutadas. Por eso entonces, si tiene derecho a 15 días, le puedo pagar 7 en días máximo y 8 en dinero, pero tengan en cuenta que eso se debe cumplir en el año en curso, que si los llega a auditar, por ejemplo, el ministerio y les piden esas vacaciones en dinero que le están pagando al empleado, entonces si usted en el año tenía 20 días para disfrutar, usted máximo en ese año, si disfrutó 10, le puedes haber dado otros 10 días, pero no puede ser que en ese año haya disfrutado 10 y en dinero le hayas dado 11 o más. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque el ministerio lo que hace es que también valida que al empleado el empleado sí esté descansando, sí esté disfrutando de sus vacaciones, para que pueda pues como seguir sus labores sus labores durante todo el año. Y también se adquieren compromisos para pagos de seguridad social y para fiscales. Estos compromisos de seguridad social y para fiscales son los aportes a la seguridad social que están en cabeza del empleado y del empleador. Entonces, ¿yo qué tengo que aportar en la seguridad social? Tengo que aportar a una EPS, tengo que aportar a una AFP o un fondo de pensiones, ya sea el del gobierno Colpensiones o los fondos privados, tengo que aportar a una ARL y tengo que aportar a los parafiscales, como son a la Caja de Compensación, al SENA y al ICBF. Entonces, esto va muy de la mano con esas deducciones que se le practican al empleado. Si el empleado no se le hace deducción de salud, no siempre es porque el empleado no esté afiliado a una EPS, pero eso depende del tipo de empleado. Por ejemplo, el de tiempo parcial no está afiliado a una EPS, entonces yo no tengo que hacer aporte de salud por ese empleado. Pero si es un practicante
etapa productiva, sí tengo que aportar en salud, pero no le hago deducción. Entonces ese aporte de salud está todo en cabeza del empleador. Y algo muy importante es que en Colombia existe algo sobre la exoneración del empleador en cuanto al pago de aportes de salud y SENA e ICBF. Entonces, ¿quiénes están exonerados? Están exonerados los empleados que se ganan menos de 10 salarios mínimos y la empresa está exonerada cuando hay ciertos requisitos para poder saber si la empresa está exonerada o no. Por ejemplo, las empresas que son sin ánimo de lucro no están exoneradas. Bueno, y dentro de esos compromisos también tenemos los parafiscales que son la caja de compensación, el SENA y el ICBF. Si yo tengo sedes en varias ciudades, entonces esa caja de compensación que yo tengo no es, a la cual se aporta, no es una sola caja de compensación. Por ejemplo, tengo una sede en Bogotá y otra sede en Medellín. Entonces, debo afiliarme a la caja de compensación de Bogotá, a cualquiera, y a cualquier caja de compensación de Medellín para afiliar a los empleados para que puedan disfrutar de los beneficios de la caja. Entonces, toda esta información, todos estos datos, digamos que es por encima, es un breve resumen de lo que mínimo debe hacer su usuario, la persona, su asistente de nómina, debe conocer todo esto muy a profundidad para que pueda cumplir cómo se debe cumplir realmente a cada una de estas entidades. Acá les tengo una nota que dice tener cuidado con los pagos no constitutivos de salario según la ley 13 del 93, perdón, según la ley 1393 de 2010, el artículo 30. ¿Qué pasa? Que si yo a mi empleado le realizo algún pago no constitutivo de salario, por ejemplo, una bonificación no constitutiva de salario, entonces yo debo tener en cuenta que ese valor que yo le estoy pagando a ese empleado puede que me aumente la base de la deducción que le practico al empleado y los aportes a seguridad social. Porque, ¿qué dice la ley? Es que usted en seguridad social aporte sobre todo lo que sea salarial. Pero hay otros casos que es como los no constitutivos de salario o como las vacaciones que sí se tiene que aportar, pero los no constitutivos de salario tienen cierto cálculo especial para saber si ese valor que le estás pagando entra dentro de la base de los aportes o no. También que se genera a través de un pago de nómina. Yo tengo que realizar unas contabilizaciones. Entonces, ¿yo qué debo llevar a una contabilidad? Debo llevar todos esos pagos que le realicé al empleado a través de unos comprobantes. Yo que llevo en un comprobante contable, llevo todo lo que tiene que ver con los devengados, todas las deducciones y el neto a pagar. Eso a mí me genera un comprobante contable. También debo llevar a la contabilización unos pasivos laborales. Esos pasivos laborales tienen que ver con los valores que yo le debo al empleado, que yo causé en ese mes. Supongamos estoy haciendo el pago de la nómina del mes de agosto de 2024. Entonces yo tengo que causar esos valores de las prestaciones sociales de ese mes, exactamente lo que causé para ese mesecito lo debo llevar como un pasivo laboral. Entonces tengo que llevar pasivos de cesantías, de intereses, de prima, de vacaciones, de salud, pensión, riesgos, caja de compensación, SENA, ICBF. Todo eso lo tengo que llevar a mi contabilización. ¿Para qué? Para poder saber
con qué valor, cuáles son los otros costos o gastos en los que se incurren por pagarle a un empleado. También tengo que realizar egresos. Esos egresos, digamos que son en tesorería, que salen, en tesorería hay muchos egresos, pero los que salen directamente de la nómina tienen que ver con el pago de nómina, con los pagos de la seguridad social y los pagos de parafiscales. ¿Esto qué significa? Que en tesorería van a realizar un comprobante donde va a ir a cancelar todos esos valores de obligaciones adquiridas del pago de la nómina, de la seguridad social y de los parafiscales, y eso se hace a través de un egreso. Y para cumplirle a la DIAN, entonces, ya la DIAN, ustedes saben que ya desde 2021 se viene transmitiendo la nómina electrónica a la DIAN, y para transmitir la nómina electrónica a la DIAN se tiene que tener en cuenta que ellos tienen posibilidades de que usted presente un documento individual de todos los pagos que se le practicaron al empleado en el mes, y que también puede eliminar ese documento y que también lo puede reemplazar. ¿En qué casos yo elimino un documento de nómina electrónica? En el caso, por ejemplo, digamos que al usuario de nómina le dicen, ve, este empleado lo contratamos, lo vamos a contratar, y entonces llegan, lo afilian o bueno, le hacen algún pago, pero después dicen, no, este empleado en realidad no se contrató, lo vamos a dejar para el mes siguiente. Entonces, si yo ya había hecho todos los procesos, si yo había transmitido nómina electrónica, entonces yo puedo ir a eliminar ese documento de nómina electrónica que se le había transmitido al empleado por los pagos de ese mes, cuando en realidad él no se le no se le contrató en ese mes. Y ¿cuándo puedo hacer un documento de reemplazo? El documento de reemplazo lo hago cuando, por ejemplo, al empleado yo le pago la nómina hasta el último día del mes y hice la transmisión de nómina electrónica. Entonces, transmití un documento, pero después me dijeron, no, es que ese empleado nos faltó pagarle unas comisiones. Entonces, esas comisiones modifican ese pago de nómina del mes y por lo tanto modifica el documento de nómina electrónica. Entonces, la DIAN nos dice, en ese caso, ustedes tienen que enviarnos un documento de reemplazo. ¿Listo? Entonces, todo esto no es algo tan sencillo de realizar, porque eso tiene muchísimas reglas. Aquí, como les digo, todo es, digamos, a manera de resumen, a manera de comentario, de que ustedes conozcan, pero todo esto tiene demasiadas reglas internas para yo poder hacer las cosas correctamente. Para cumplirle a la DIAN también tengo que enviarle en formato 2276, que es la información exógena por las rentas de trabajo. Es un documento, un formato que lo envío de acuerdo a los momentos en que se le empieza a cumplir las fechas para enviar la información exógena. Entonces, esta información también la tengo que tener muy clara, cómo debo elaborar ese formato para poderlo enviar a la DIAN. Y tengo que cumplir con esos cálculos de retención en la fuente sobre los salarios. También, si le pago una indemnización al empleado, debo calcular una retención que no es una retención sobre salario, sino que es una retención diferente, y debo también calcular una retención en la fuente sobre bonificaciones por retiros en el caso de que se llegue a pagar en vez de una indemnización. Entonces, también el cálculo de retención en la fuente sobre bonificación por retiros es diferente. O sea, en la nómina pueden existir 3 tipos de cálculo de retención en la fuente de acuerdo a lo que se esté pagando. Y con respecto a la información que
que se le envía a la DIAN y que yo le tengo que entregar al empleado y tiene que coincidir con ese formato 2276, tenemos el certificado de ingresos y retenciones de rentas de trabajo. Yo le tengo que cumplir al empleado en marzo con ese certificado de ingresos y retenciones. Y ese certificado debe contener todos los valores exactamente que voy a enviar en ese formato 2276. Bueno, para cumplirle a la UGPP, entonces sabemos que la UGPP audita a las empresas con respecto a los aportes a la seguridad social. ¿Qué información le pide la UGPP a una empresa cuando le va a hacer una auditoría? Le pide información de pagos de nómina, entonces tenemos que tener claros todos esos reportes que me entregan toda la información de esos pagos de nómina que yo le realicé al empleado mes tras mes. Tengo que entregarle reportes de los aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, también, ¿qué pasa? Lo que yo pago a la seguridad social debe ir de la mano con los pagos de nómina. Yo no puedo decir que le pago al empleado un valor X y que le voy a aportar sobre un valor Y al empleado en cuanto a IBCs. Eso tiene que ser muy consistente. Entonces la UGPP a usted no le va a pedir informes de lo que hay en el operador. La UGPP le va a pedir a usted informes que usted tenga de cómo hizo para elaborar esos cálculos de aportes a seguridad social y que sí le mapeen exactamente con los pagos que le realizó al empleado en el mes X. Y le va a pedir unos reportes contables. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted al empleado en la nómina le realiza un pago no constitutivo de salario, pero usted en contabilidad dice que eso va a una cuenta salarial, entonces la UGPP le va a decir, venga, usted le pagó un pago no constitutivo de salario que no hizo, no generó base para los aportes a seguridad social, pero me está diciendo que lo tiene en la contabilidad en una cuenta de salarios, entonces ahí hay una inconsistencia. ¿Y qué es lo que pesa más en ese momento de la auditoría? Pesa más lo que usted tiene en contabilidad. Entonces, ¿qué le va a decir la UGPP? Mire, usted me tiene que hacer un ajuste del aporte a la seguridad social. Tienes que pagar unos intereses de mora. Y el ministerio te va a decir que le tienes que hacer el ajuste al empleado con respecto a prestaciones sociales y también a las deducciones para que le puedas, para que ese valor sí sea parte de la base de salarial, porque usted dijo en contabilidad que era un valor salarial. Entonces, en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo le pago al empleado y cómo voy a contabilizar? ¿Para qué? Para que el momento de que te pidan información, esa información sea muy consistente. Y para cumplirle al Ministerio de Trabajo, pues normalmente el Ministerio de Trabajo lo que te puede pedir como para auditar son, digamos, certificados de ingresos y retenciones que hayan sido entregados por cualquier medio. ¿Esto qué quiere decir? Que él valida que usted al empleado sí le entregue, como está aquí en el primerito slide, es esos comprobantes de pago de nómina. Los certificados de ingreso y retenciones, el empleado debe tener toda esa información, sea de manera física o manera no física, ¿cierto? Usted puede entonces decir, ah, no, es que yo lo quiero imprimir y a la antigua, imprimirlo y que me firme y yo archivo para que esté justificado de que sí le pagué al empleado. O usted puede elegir enviárselo por correo electrónico y ya usted ahí tiene el soporte de que le envió a su correo electrónico la información. ¿Por qué? Porque si el empleado va al ministerio y simplemente dice esto, a la empresa donde yo trabajo no me entregan mis comprobantes de pago. La UGPP viene a su empresa, le pide
le pide a usted la información donde usted demuestra que sí lo entregó. Si usted no tiene forma de demostrar, entonces el ministerio le genera a usted una multa, ¿sí? Y ha ocurrido en muchas empresas. ¿Por qué? Porque la operatividad de la nómina es tan grande que muchas veces no alcanzan a generar toda esa información y de pronto pasan por alto enviar estos comprobantes o piensan después los envío y entonces se le va yendo a uno el tiempo en toda esa infinidad de actividades que se tienen que realizar en nómina y se nos va pasando. Entonces es mejor no arriesgarse, tener presente que esto es una tarea que se tiene que hacer sí o sí cuando se termina de hacer una nómina. Los cálculos de todos los pagos de nómina se han realizado según la ley, eso se lo tengo que demostrar también al ministerio. Pero el ministerio no viene a mí a hacerme una auditoría porque sí. El ministerio se me mete a la empresa cuando un empleado va al ministerio y pone una queja. Entonces abrimos las puertas para que el ministerio venga a la empresa y me empiece a hacer la auditoría de todos estos procesos. Y también audita que se le pague a tiempo las prestaciones a mis empleados. ¿Qué pasa? Yo tengo que pagar las prestaciones en el momento que se deben pagar. ¿Por qué? Porque esto genera multas, esto genera, digamos, intereses y genera intereses para el empleado y puede generar multas que a través del ministerio. Bueno, eh, algo muy especial para este webinar que queríamos traerles es que si ustedes tienen personas que contratan por días, hay una información que es muy necesaria que la conozcan. Usted puede contratar a estos empleados con un tipo de empleado o de cotizante que es el trabajador a tiempo parcial. Resulta que antes, no sé de qué fecha hacia atrás, no había forma de usted cotizar a la seguridad social por el trabajo en días. Usted tenía que cotizar mínimo sobre el salario mínimo, así usted al empleado lo contratara por 2 días todos los meses, por ejemplo. Es que mis picos altos son la segunda semana del mes y la cuarta semana del mes. Entonces, solamente lo contrato el día sábado. Entonces, son 2 días que lo contrato y y yo siempre, cada mes, estoy trabajando con esa persona. Entonces, esto se presentaba para que fuera un trabajo de manera informal, donde yo a la persona le dijera, vea, venga, que yo le pago hasta el día tanto valor. Y ahí le estoy pagando sus prestaciones sociales. Entonces el trabajador, muy contento, porque no le hacían sus deducciones de seguridad social, le pagan las prestaciones, entonces él sentía que le estaban pagando más, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que esta es una persona que si sigue trabajando así, pues no está aportando a una pensión, no está aportando a una salud, no le estoy cubriendo con los riesgos. Entonces, ¿quién sería la persona que en determinado caso, si le llegara a pasar cualquier cosa al empleado, es el que tiene que asumir todos estos compromisos y todos estos gastos que se generan a través de un accidente, de una enfermedad, de una muerte? Entonces, es el empleador el que entra a suplir todos esos compromisos. ¿Por qué? Porque simplemente se dedica a pagarle el día. Muchas veces, ¿por qué? Porque dicen, no, es que yo le voy a pagar 200.000 pesos en el mes, pero tengo que aportar mínimo sobre el mínimo de 30 días. Pues en realidad eso no es justo y es un valor que es mucho más alto que el mismo valor que se le paga al empleado. Entonces, para eso salió también la ley para los trabajadores de tiempo parcial, a los cuales ustedes les pueden pagar
por días y cotizarle por semanas. Normalmente, ¿qué tipo de empresas tienen este tipo de empleados? Los bares, los restaurantes, los hoteles, las tiendas, los supermercados, empresas que se dedican a labores agrícolas, al cuidado de animales o empleadas de servicio doméstico. Hasta empresas también de la industria, donde, por ejemplo, es una empresa que realiza actividades de montajes en empresas y solamente lo pueden hacer fines de semana porque es cuando se puede parar una planta. Entonces, contratan a un empleado para que realice un montaje, pero solamente puede trabajar los sábados y domingos. Entonces, finalmente esa persona en el mes está trabajando 8 días nomás, ¿cierto? Entonces le pagan esos días y, y se cotiza por semanas. El contrato se celebra cuando se realiza bajo una jornada inferior a la jornada completa, ¿sí? Si yo a un empleado lo contrato por un salario mínimo y medio tiempo, entonces tengo que aportar por tiempo completo si lo contrato como un empleado dependiente. Pero si lo contrato como un trabajador de tiempo parcial, pues no tendría que hacer los aportes de seguridad social del mes completo. La jornada laboral puede ser por horas, por días y algunas por semanas. El software de nómina de logro está preparado para que usted pueda contratar a un empleado de tiempo parcial y le pague ya sea por horas, por días o por semanas. ¿Qué pasa? Normalmente los software en la nube que son para, digamos, empresas pequeñas o para este tipo de empresas, no les facilitan a ustedes este tipo de cotizante y tampoco les facilita, si tienen el tipo de cotizante, usted tiene que pagarles el día con el tiempo completo. Usted no puede decir que ese empleado va a trabajar 3 horas en el día. Pero por ley es posible que usted le pague horas. Entonces, nuestro software de nómina está preparado para que usted pueda pagar por horas, por días, por semanas. Un empleado de tiempo parcial tiene derecho a todas las garantías establecidas en la legislación colombiana para un trabajador normal. Según el artículo 197, los trabajadores de jornada completa, para los trabajadores de jornada completa, dice que estos trabajadores tienen derecho a prestaciones y garantías que les corresponda, cualquiera sea la duración de la jornada. Esto mismo aplica para este tipo de empleados. ¿Listo? O sea que tienen derecho a prestaciones, tienen derecho a que se les aporte a seguridad social, sin importar la jornada, como les decía antes. Para este tipo de trabajadores se debe tener en cuenta lo siguiente, que les deben realizar un contrato laboral, que deben estar afiliados a un régimen subsidiado de salud o ser beneficiarios de alguien, pues de su cónyuge o de sus padres o hasta de los hijos, pero esa persona que lo afilió tiene que ser un cotizante, ¿cierto? Pero esa persona, por ejemplo, un hijo que apenas estudia y entra a trabajar y lo contratan por días, él puede ser beneficiario del papá o de la mamá, siempre y cuando sea cotizante, y él no se tiene que afiliar directamente a la salud. Entonces, para este tipo de trabajadores, de empleados, se permite que no se aporte a salud. De hecho, no se les afilia y no se aporta. Que las labores del contrato sean por un tiempo inferior a un mes o al mes. ¿Sí? Y a ellos no se les paga horas extras. ¿Por qué? Porque si usted dice que usted necesita un trabajador de tiempo parcial, usted no puede decir que le va a pagar horas extras. ¿Por qué? Porque entonces usted no lo necesita a tiempo parcial. Las horas extras son para los que trabajan tiempo completo.
Y algo muy importante es que a estos empleados la remuneración mínima es el salario, mínima y máxima es el salario mínimo legal vigente, proporcional al tiempo laborado. Es decir, usted no le puede decir al empleado que usted le va a pagar más del mínimo. Eso es para empleados que se ganan el mínimo y ya le pagas proporcional al tiempo laborado y tienen derecho a auxilio de transporte también. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la nómina. Vamos a mostrarles muchas de las bondades que tenemos en nuestra nómina y vamos a hacer un ejercicio con ese, tipo de empleado. Entonces, quiero mostrarles la nómina de logro. A través de esta nómina, ustedes pueden cumplirle a todas estas entidades, dormir tranquilos. No necesariamente se tienen que saber la legislación a profundidad, como les digo, es algo muy denso, tiene demasiadas reglas. Entonces, conocerlas para yo hacer una nómina manual, sinceramente es algo muy complicado de poder sostener en el tiempo. ¿Qué pasa? Puede ser que yo hoy lo haga de cualquier manera, pero a futuro, cuando a mí me van a realizar ciertas auditorías, a mí no me piden la información de hoy, a mí me piden información de meses atrás. Entonces, ustedes pueden estar seguros y tranquilos que con este software de nómina, ustedes van a cumplirle a cada una de estas entidades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ustedes van a ver que es un software muy sencillo de manejar, tenemos muy pocas opciones en la aplicación, todo lo manejamos a través de gestiones, yo puedo gestionar el empleado, le registro la información tal cual como lo contraté, puedo gestionar los pagos, a través de los pagos de nómina realizo todos esos pagos dependiendo de cuál es el empleado y es de manera automática. Gestiono los aportes de seguridad social y gestiono la nómina electrónica, pero todo es muy, muy sencillo de realizar. Entonces, aquí de manera rápida les muestro, tengo mis empleados, puedo tener, entonces nosotros le manejamos toda la historia, le manejamos todo lo que tiene que ver con esos historiales y que ustedes en determinado momento puedan decirle al ministerio, mire que es que yo sí le he enviado a mi empleado todos estos comprobantes, los certificados, se los envié tal día, a tal hora y se los envió este usuario. Entonces toda esa información nosotros la tenemos guardada por ustedes. Y es un software que está en la nube, el cual ustedes pueden acceder desde cualquier computador que tenga internet y no se tienen que preocupar ni por realizar un backup ni estar guardando la información porque toda usted la va a encontrar acá desde que usted comience a operar con este software. Entonces, vamos a mirar esta gestión de pagos. El software sabe cuál es el próximo periodo a pagar con simplemente usted darle el botón de pagar nómina y él de manera automática realiza los pagos que yo les contaba que son por ley y que se deben calcular en cada uno de los pagos de nómina que yo estoy realizando. Por ejemplo, a esta persona ya el sistema sabe que le tiene que pagar su salario, su auxilio de transporte, que le tienen que hacer pagos las deducciones de salud y de pensión. Si es un empleado que gana ciertos valores, digamos más de 4 mínimos, entonces de manera automática le va a sacar las deducciones de fondo de solidaridad. Si tiene retención, de manera automáticamente le va a calcular la retención. Ustedes no se tienen que preocupar por saber cómo se realizan estos cálculos. Ustedes deben ocuparse de realizar, digamos, ciertas validaciones para estar tranquilos de que los cálculos sí están correctos, pero una vez uno le coge la confianza al software y empieza también a mirar todos esos valores que se calculan a través de cada pago, uno ya se los termina pues como aprendiendo, uno detecta muy fácil cuando hay un valor que no coincide con el valor que debe ser.
Y tenemos algo muy bonito, que es que le mostramos cómo se calculó un valor de, digamos, de la salud, cómo se calculó el valor de la pensión. Entonces ustedes pueden navegar a través de cada uno de estos cálculos. Miren que acá él le muestra cuál es el valor de la deducción de salud, pero acá le dice, bueno, cuál fue la base que utilizó, cuál fue el porcentaje que le aplicó en el caso de que ustedes requieran hacer una revisión. Ahora vamos a mirar a este empleado. Es un empleado que lo tengo registrado como un empleado de tiempo parcial. Se gana el salario mínimo y lo tengo registrado con tiempo completo. Este empleado, cuando se realiza el pago, pues la aplicación no le trae ningún valor porque él espera que se le ingrese ese número de días que el empleado trabajó. Esta es la novedad, que yo la tenía ingresada previamente, pero la puedo eliminar como para que miremos. Regálenme un segundito, yo muevo algo para poder cerrar esta ventanita. Listo, entonces voy a eliminar la novedad, la voy a volver a ingresar. Miren que inmediatamente yo hago el pago inmediatamente registré la novedad y cerré la novedad del sistema, de manera automáticamente le hace el cálculo. No tenemos que lanzar el proceso de nuevo, sino que él solito sabe que tiene que reprocesarlo porque tiene otros valores. Entonces voy a ingresar una novedad, le voy a decir que le voy a pagar salario, le voy a decir que le voy a pagar 3 días de salario y voy a guardar la novedad. Entonces resulta que esta novedad es una novedad que la seguridad social, la ley dice: si usted al empleado le paga entre 1 y 7 días, les voy a mostrar por aquí un cuadrito que les traje. Entre 1 y 7 días, usted le debe hacer una deducción de pensión sobre una semana. Es decir, coges el salario mínimo, lo divides por 4 y ya obtienes el valor de una semana. Y ya sobre ese valor aplicas la deducción. Entonces acá, miren que yo le ingresé 3 días, ese empleado se ganó 130.000 pesos, que es el valor de 3 días sobre el mínimo, le pagó el auxilio de transporte de los 3 días y le calculó la pensión de manera automática sobre no sobre 130.000, sino sobre 325.000, que es el valor de una semana del mínimo, que eso es lo que dice la ley. Y ya aplica el porcentaje del 4%, la tarifa pues que le corresponda al empleado. Miren que cuando yo al empleado, si yo le pago entre 8 y 14 días, entonces yo tengo que hacerle una deducción sobre 2 semanas, o sea, coger el salario mínimo y dividirlo por 2. Discúlpenme un segundito, yo organizo una cosita acá para que continuemos. Bueno, si se le pagan entre 15 y 21 días, debo realizar la deducción sobre 3 semanas, y si le pago más de 21 días, o sea, entre 22 y 30, debo de hacerle la deducción sobre el salario mínimo completo. Ahora, ¿qué pasa con los aportes de la seguridad social de este empleado? Yo por ley tengo que realizar el cálculo del IBC, de pensión y de caja de compensación, teniendo en cuenta esta regla: entre 1 y 7 días cotizo sobre una semana, entre 8 y 14 sobre 2 semanas, entre 15 y 21 sobre 3, entre 22 y 30 sobre el salario mínimo. Entonces, ese sería el IBC de pensión y el IBC de caja de compensación.
El IBC de 0, que es el ingreso base de cotización, siempre el de salud, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque este empleado no se afilia a entidad de salud. Y el IBC de riesgo siempre va a ser el mínimo, siempre, independiente del tiempo que labore en el mes. Ustedes me preguntarán, ay, pero si ingresó el 20, solamente trabajó 11 días, tienes que cotizarle sobre 30 días y mínimo sobre el mínimo y máximo sobre el mínimo. A este tipo de empleados no les permite ingresarles novedades adicionales de horas extras por lo que ya les contaba. Entonces, dentro de nuestra aplicación, una vez usted genere el pago, voy aquí a darle pagar. Ya nuestro software, cuando realizó este pago, le prepara a usted toda la información que usted necesita para, por ejemplo, gestionar los aportes, gestionar la nómina electrónica, gestionar su contabilización. Entonces vamos a mirar los aportes, nómina, gestión de aportes, y de una vez el sistema me presenta el total de aportes que tengo que realizar de todos mis empleados en este mes y me permite a través de estas acciones generar toda la información que requiero para poder aportar. Entonces yo puedo generar los aportes, el archivo de aportes a través de esta opción. Lo que hace la aplicación es que le envía un correo al usuario que está con el que se logueó a la aplicación para que obtenga su información en su correo y pueda con ella, a través de ella, hacer los aportes. También puede descargar su archivo plano localmente o puede generar un archivo de Excel. Yo voy a generar acá el archivo de Excel para que miremos cómo nos generó los aportes de la seguridad social. Ese archivo de Excel es exactamente el archivo plano que se envía al operador, pero digamos de una manera entendible porque tiene todos los titulitos de cada uno de las columnas que se presentan. Entonces, este empleado es el empleado de tiempo parcial, que es el tipo de cotizante 51, y este empleado, si vamos a mirar todos miren que solamente se le aporta, se le reporta el fondo de pensiones, no tiene fondo de salud, se le reporta a caja de compensación y se le reportan los días de riesgos. Miren que los días de pensión son 3 porque eso fue lo que yo le pagué como salario. Lo mismo para caja de compensación, pero la ARL siempre va a ser 30 días, los días de ARL. Y el IBC de ese empleado va a ser el número de semanas de acuerdo a los rangos de los días laborados. Como este empleado solamente laboró 3 días, entonces se le cotiza sobre una semana. Ese es el IBC de este empleado, tanto para pensión como para caja de compensación, y el de riesgos es mínimo, el mínimo. Y ya vienen los aportes de acuerdo a las tarifas que se deben pagar. Entonces, este es un empleado que la empresa está exonerada de aportes, pero este tipo de empleados no están exonerados de, digamos, de aportes, pero no se les aporta SENA ni a ICBF en ningún caso. Es decir, si usted es una empresa sin ánimo de lucro y no está exonerada de aportes, entonces cuando usted tenga este tipo de empleado, usted por todos sus empleados tiene que aportar al SENA y al ICBF, pero por este empleado no tendrías que hacer aportes a SENA y ICBF porque por ellos solamente se cotiza a caja de compensación. ¿Listo? Entonces, digamos que quisimos enfocar este webinar en todas esas, todo lo que ustedes, digamos, a grandes rasgos tienen que cumplir como mínimo en una nómina y, contarles que este software de nómina es un software con demasiadas bondades que le realiza todos sus cálculos de manera como está estipulada en la ley y que
ustedes pueden estar tranquilos, dormir tranquilos, porque es un software, primero, muy sencillo de operar. Segundo, tiene todos los cálculos, él le va a calcular la retención en la fuente, todo exactamente como dice la ley. Y ustedes no tienen que, digamos, profundizar y saberse, digamos, toda la ley al derecho y al revés, pues para poder generar la nómina, ¿no? Esta nómina hace todo ese trabajo por ustedes. Entonces, van a tener tiempo de realizar otras actividades, de analizar información, van a tener más tiempo para el análisis, van a tener más tiempo para sacar unos indicadores y no solamente que sea todo operatividad. Entonces es un software pensado en que los usuarios de nómina siempre mantienen demasiadas tareas, muchos dolores, porque eh, toda esta operatividad es algo que así sea de 4 o 5 empleados, es de mucho cuidado, es de mucho conocimiento. Entonces, con esto les aliviamos todos esos dolores que tienen en el momento de ir a hacer un cálculo. Por lo menos usted puede descargar su información y mirar si sí es la correcta, pero no enfocarse en ustedes mismos a hacer todos estos procesos. Y la empresa puede estar tranquila que cualquier momento que cambie a mi empleado, a mi usuario de nómina, es el software el que se va a encargar de hacerme los procesos. No es digamos, o sea, es el que se va a encargar de cumplir, de que todos esos cálculos estén correctos, de que yo sí esté cumpliéndole a cada una de estas entidades. Obviamente se necesita una persona que opere la nómina, pero, por ejemplo, para un usuario de nómina no es fácil sacar unas vacaciones. Con este software puede irse muy tranquilo para vacaciones y dejar eh, a una persona encargada que no sea una experta para realizar una nómina para que esa persona le haga ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contabilización. Ya una vez yo generé el pago de nómina, esa contabilización ya me quedó hecha. Yo no me tengo que preocupar por lanzar ningún proceso de contabilización. Si ustedes tienen el ERP de logro, entonces toda esta información contabiliza en línea con el ERP de logro. Y si no, ustedes pueden descargar esta información y con ella ustedes pueden armar sus archivos para subirlos a cualquier software contable que ustedes tengan. Y miren que yo no tuve que hacer ningún proceso adicional para tener mi contabilización. ¿Y qué pasó con los pasivos? El de una vez me generó comprobante de pasivo laboral y comprobante de nómina. Yo aquí puedo hacer un filtro y él me va a mostrar, digamos, este es solamente el del pasivo laboral. Y si yo vengo acá a revisar, entonces solamente tengo asociadas en las cuentas todo lo que tiene que ver con prestaciones, con seguridad social y con parafiscales. Y que tengo mis gastos y mis pasivos, débito, crédito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo necesito a nivel contable. ¿Y me tuve que desgastar con esto? No, el sistema lo generó de manera automática. Si tengo el software del ERP de logro, el sistema de manera automática me genera el egreso del pago de nómina, me genera el egreso del pago de aportes, el egreso de los parafiscales. Entonces, tampoco me tengo que complicar por eso. Y si quiero gestionar la nómina electrónica, simplemente vengo acá, pues es la nómina electrónica, yo no puedo, esto me sale aquí porque yo no puedo tener digamos, un ambiente de pruebas que me genere datos a nómina electrónica porque eso no es real, ¿cierto? Entonces, cuando un usuario tiene su nómina, entonces él sí va a poder transmitir de manera automática, pero es tan sencillo como llegar acá. Acá les mostramos cuál es el mes que va, todo lo que ha transmitido y simplemente yo le digo transmitir nómina y él sabe cuál es.
el mes que va a transmitir, si puede transmitir o no, si tiene que realizar nóminas de reemplazo, si toda esa información que solicita la DIAN y todas esas reglas, usted las encuentra implementadas acá y va a poder a través de muchos reportes poder sacar su información requerida para poder hacer todas esas auditorías. Entonces, miren que es un software muy sencillo de manejar que les da muchas bondades a ustedes. Ustedes también cuando llegan a la nómina, ustedes no tienen que ingresar los terceros ni de seguridad social, ni de los bancos, ni de los fondos de pensiones, nada. Nosotros les sembramos toda esa información. ¿Por qué? Porque son contactos que en la organización posiblemente se necesiten. Entonces ustedes no se tienen que preocupar por registrar ninguno de esos contactos, solamente los contactos con los que usted haga un convenio, por ejemplo, un convenio de, digamos, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, recordar, de funerarias o uno de un plan complementario de salud. O por ejemplo, que es que le voy a pagar el embargo a, no sé, un tercero diferente que no sea un banco. Ahí sí los tendría que crear, pero normalmente ya los encuentran creados. Y todos los conceptos de nómina están creados y parametrizados para que usted no se tenga que preocupar por nada, ni de crearlos, ni de saber cómo funcionan. El sistema sabe cómo funciona todo esto internamente y también están capacidad de generarle el formato 2276, los certificados de ingresos y retenciones, es decir, toda esa información con la que usted tiene que cumplirle a todos estos entes fiscalizadores o a las entidades que usted les tiene que hacer pagos, todo lo encuentra aquí. Entonces, bueno, podemos ya pasar a las... bueno, espérenme que les voy a contar estas historias de manera rápida. Que es algo, pues quería como compartirles 3 historias y ya para que pasemos a la sesión de preguntas. Entonces, esta primera que dice pagos adicionales en nómina no constitutivos de salario que hacen parte de la ley 1393 de 2010. Entonces, en cierta empresa, a los gerentes les hacían como unos pagos no constitutivos de salario en diciembre que por algo, no sé si era que le repartían utilidades de esa manera, pero los llamaban pagos no constitutivos de salario para no aportar a seguridad social y para no hacerle la deducción a los empleados sobre esos valores porque eran valores muy altos, excedían inclusive el salario de los gerentes. Se les sugirió que hicieran los aportes a la UGPP porque lo llamaban pagos no constitutivos de salario, pero lo consultaron y el gerente general dijo no, no vamos a aportar por eso, no vamos a hacer deducciones a los empleados, está dicho ya, no se hace. Entonces, no lo hicieron durante alrededor de 4 años. Y cuando llegó la UGPP y los auditó, les tocó pagar todo lo que no habían pagado, les tocó pagar una sanción, les tocó pagar intereses y aparte de eso, reconstruir toda esa información de 4 años atrás para saber cómo era que tenían que pagar realmente, ¿cierto? Entonces, en nuestro software les calcula todos estos pagos no constitutivos de salario, les hace los cálculos tal cual se tienen que hacer para poder aportar si toca o no toca aportar. Otro caso es un restaurante que requiere contratar empleados. Voy a hablar específicamente de un restaurante, pero como les mostré, es otros tipos de empresas que hoteles, bueno, restaurantes, bares. Entonces contratan a un empleado y supongo esto se da mucho, digamos, en los pueblos. El restaurante necesita
a un empleado que vaya, no sé, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y el empleado le dice, ay no, págueme el día. ¿Por qué? Porque viven del día, ¿sí? Si tienen la plática del día, entonces ya ni siquiera van a trabajar muchas personas. Entonces el empleado le dice al empleador, no, no señor, a mí no me vaya a afiliar a nada, no, no me afilie ni a salud, ni a pensión, ni a riesgos, es que yo tengo Sisbén y yo no quiero que se me pierda ese beneficio. Entonces no me afilia a nada y simplemente págueme el día y ya. Entonces el empleador dice, ah, bueno, listo, yo lo voy a contratar y él se ahorra la seguridad social, se ahorra los parafiscales sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de ese tipo de cotizante que se llama tiempo parcial. Creen que que le tienen que cotizar sobre todo lo que el salario mínimo del mes. Entonces, el empleador, la persona, el dueño del restaurante, contrata a esta persona y le paga por días. Entonces, como les decía ahorita, ¿quién es el que se encarga de pagar todos esas, todos de pagar las consecuencias de si un empleado se muere, si se accidenta en la empresa, si es un restaurante va y se corta, no seamos extremistas, pero digamos que se cortó y quién le va a pagar? Eso es la ARL la que le tiene que cubrir, pero no le tocó al empleador cubrirlo porque no le paga la seguridad social. Se muere, entonces la esposa dice, ah, no, ustedes, él era empleado de ustedes y yo tengo cómo demostrarles, entonces ustedes me tienen que seguir pagando a mí la pensión de por vida. ¿Por qué? Porque no le aportaban a la pensión. Y así muchos casos que han ocurrido y que a las empresas les toca pagarle la pensión y aparte de eso pagarles todas las citas de la salud porque no tienen quien los atienda. Bueno, generan muchos problemas. Esto hace muchas veces que las empresas tengan hasta que cerrar porque no tienen con qué cumplir. Otra de las historias es que en una empresa de producción al empleado le finalizaron el contrato y no le entregaron los comprobantes de pago de nómina. Ese empleado se fue, no se fue contento con su liquidación definitiva y se fue para el ministerio y demandó al empleador. ¿Qué hizo el ministerio? Sancionar a esta empresa porque no le entregaba los comprobantes y no tenía forma de demostrar que sí los había entregado. Entonces, en nuestra aplicación nosotros enviamos, cada vez que se realiza un pago de nómina, usted le puede enviar los comprobantes de pago a sus empleados al correo. Si no se los envía inmediatamente se hace el pago, usted luego los puede enviar. Voy a mostrarles, por ejemplo, acá. Vamos a generar este pago. Vamos a navegar a este pago. Y vamos a mirar que al empleado yo le puedo enviar el comprobante. Ay, pero lo tengo que hacer uno por uno. No, yo también lo puedo hacer de manera masiva. De todo el pago, puedo enviar esos comprobantes, puedo imprimirlos, puedo generar imprimir la nómina y mirar cómo me quedó. Entonces, aquí pues estamos hablando de esos comprobantes y le queda un rastro donde usted le puede mostrar al ministerio que usted sí envió todos esos comprobantes. Y ese está perdón, esta información enviada por correo. Entonces él aquí le muestra que se envió y que no se envió. Vamos a hacer un envío para que miremos cómo nos queda. Vamos a enviar este. Y vamos a mirar cómo nos quedó el reporte.
Entonces ya acá me quedó el registro de que este usuario, que fue el que se conectó a la nómina, en esta fecha y a esta hora, le envió a este empleado, a este correo electrónico, el comprobante de pago del mes de agosto. Si envío certificado de ingresos y retenciones, también. Entonces yo le puedo enviar los certificados y acá me queda todo el registro. Entonces esto es algo muy chévere que tiene nuestra aplicación para que ustedes puedan estar tranquilos. Bueno, mi Luisa, ahora sí, qué pena todo el tiempo que nos tomamos acá, pero era muy importante. Pasemos ya a la sesión de preguntas. Claro que sí, Jan, no te preocupes, que esa información era súper importante. De paso, te agradezco por este webinar tan valioso que nos brindaste el día de hoy. Estoy segura que la audiencia también está muy contenta con la información brindada. Vamos entonces a iniciar con la sección de preguntas en estos minuticos que nos quedan. Vamos a tratar de responder las que más se repiten o las más generales para darle una respuesta a mayor número de personas. Iniciamos entonces con Robert Mauricio Bocanegra. Nos dice: muy buenos días. ¿Una persona discapacitada y con pensión puede trabajar? Una persona discapacitada y con pensión. Mira, si ya está, digamos, pensionada, es porque, y discapacitada, es porque ya le dijeron, usted está incapacitado al 50% o al 75%. Ya la empresa que la va a contratar tendría que solicitar un permiso para saber si lo puede contratar o no. Porque entonces no existe un tipo de cotizante que sea un empleado al que no se le aporta pensión, y si está pensionado, no le puedes hacer un aporte a pensión, y cuando vas a aportar a seguridad social es dependiendo del tipo de cotizante. Voy a navegar acá para que miremos. Dependiendo de este tipo de cotizante que yo aporto. Entonces, si él es un dependiente, yo le tengo que aportar a salud, a pensión, a riesgos, a parafiscales. ¿Y cómo le voy a aportar a pensión si él no está afiliado? Yo no lo puedo afiliar a una entidad de pensión porque él está pensionado. Y tendría que recibir pedir una autorización, y aparte de eso, saber cuál es el tipo de cotizante que le aplica a él por ley para que no le aporte a pensión. Muchas gracias. Continuamos con Silvia Maris Villamizar, que nos dice: muy buenos días. Con respecto a los pasantes de universidad, ¿cómo es su pago de seguridad social y cómo se les paga la remuneración? Los pasantes de universidad, digamos que esos son empleados aportes, son los riesgos, y a estos usted no les remunera y les tiene que aportar mínimo sobre el mínimo y máximo sobre el mínimo, y 30 días, pero solamente en riesgos, y reportarlos en la planilla tipo K. Nosotros en esta aplicación también tenemos la posibilidad de reportar empleados que son aportes o los riesgos. Ahora, usted podría decir: no, es que yo sí le voy a pagar. Entonces páguele como un empleado, como un aprendiz de etapa productiva, y le podrías pagar el 100% del mínimo. Ya este empleado sí se le aporta a salud y se le aporta a pensión, perdón, a salud y a riesgos, a pensión no, a salud y a riesgos solamente, y todo en cabeza del empleador, y se reporta en la planilla tipo E. Muchas gracias. Continuamos con Gustavo Gómez. Nos pregunta: buenos días, ¿el software puede manejar varias empresas paralelas? Empresas paralelas, cuando me dices varias empresas, es porque tienen diferentes needs, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un portal donde usted se registra, le va a poner cualquier nombre, como supongamos un contador, ¿cierto? Que
tiene varias empresas a las cuales usted le hace la nómina, ¿sí? Entonces usted, en cabeza suya, están todas esas empresas. Usted entra y ahí las va a encontrar. La empresa X, Y, Z, y usted opera para cada una de esas empresas. Hace todos sus procesos en cada una de las empresas. Muchas gracias. Nos pregunta Sandra Cristina Parra. Con Logro, ¿es posible manejar la nómina para los recargos y horas extras en horas y no en días? Claro que sí, de hecho las novedades de horas extras se ingresan es en horas. Entonces, miremos por acá. Voy a navegar a este, bueno, no en este. Voy a navegar a un pago de nómina, pero voy a generarlo porque ya tengo el otro pagado. Y te voy a mostrar cómo se ingresa una novedad. Entonces, por ejemplo, a este empleado yo le puedo ingresar una novedad de extras, cualquiera. Todas las de ley las vas a encontrar acá. Listo. Te le voy a decir que le voy a ingresar 8 horas extras diurnas. 8. Pero yo puedo también ingresar un valor. ¿Por qué? Ay, porque yo considero que el valor que me está liquidando la aplicación no es. O le quedé viendo unas horitas extras del mes pasado y no las va a pagar en horas, sino en valor. Como para que no se me altere ese número de horas máximo que puedo darle al empleado según el permiso del ministerio. Entonces, le ingreso un valor de lo que le quede debiendo y le ingreso las horas. Cuando es valor no me calcula nada, me respeta el valor que yo ingresé, y cuando es horas, entonces el sistema me calcula de manera automática esas horas extras. Véalas acá. Y ya está el valor. Dale, Luisa, gracias. Gracias a ti. Continuamos con Rafael Rivera. Nos dice, ¿cuáles son las deducciones y aportes de un trabajador de medio tiempo y cuánto sería la carga en prestaciones y seguridad social? Bueno, si es un trabajador de medio tiempo, que es dependiente, usted le tiene que pagar a ese empleado, aportarle a la seguridad social sobre el mínimo, sobre el mínimo. Entonces, por ejemplo, si es un empleado medio tiempo que se gana 2 millones de pesos, entonces ese es el salario básico de 2 millones mensual, pero como es de medio tiempo, entonces se gana 1 millón. Los aportes a seguridad social tienen que ser sobre 1.300.000. Entonces ahí haces los cálculos de cuánto es. Y las prestaciones sí son sobre lo que realmente él devenga, que es sobre el 1.000.000 de pesos. Muchas gracias. Héctor Velázquez, continuando con este tema de los empleados a tiempo parcial, me dice, qué pena, no escucho, no entendí, a los empleados de tiempo parcial no se les paga o no se les afilia a salud. ¿Me corrigen, por favor? Es cierto, no se les afilia a salud, no están vinculados a una entidad, no están afiliados directamente a una entidad de salud. Ellos, para que los puedas contratar, te tienen que demostrar que están afiliados al CISBEN, o que están afiliados a través de un cotizante, puede ser la mamá o el papá o el cónyuge. Entonces es beneficiario del régimen contributivo o está afiliado al CISBEN, régimen subsidiado, y no lo tienes que afiliar a salud y no aportas a salud. Muchas gracias. Isabel Cristina nos pregunta, buenos días. En caso de los contratos por prestación de servicios, se deben ver reflejados sus pagos en la nómina normal y la plataforma Logro también cuenta con este espacio. No, un empleado por prestación de servicios no es un empleado de nómina. ¿Por qué? Porque un empleado por prestación de servicios, digamos que no se le hace retención a la fuente por salarios, sino por honorarios. No se le hacen deducciones de seguridad social, él mismo es el que las tiene que pagar. No recibe auxilio de transporte. Entonces, por prestación de servicios, tú tienes que hacer todo lo que le corresponda con relación
a la retención en la fuente de manera separada, que es aplicando cierta tarifa a un porcentaje de lo que le estás pagando. Y si tú misma le haces los aportes a seguridad social, pues es en cabeza de él, si la empresa asume ese valor, pero tiene que ir al operador y montar los aportes, y no puede ser en la planilla tipo E. Eso es una planilla tipo I de independientes. Muchas gracias, Diana. Tipo Veo que en Y. los comentarios, muchas gracias. Veo que en los comentarios hay muchas personas interesadas en conocer Logro, así que los invito a que nos dejen sus datos, su correo electrónico, su número de contacto para que un asesor los contacte hoy mismo y les muestre Logro, les muestre este módulo tan maravilloso en el que está trabajando Luis Janet, que es el módulo del Logro Nómina. Si están interesados, déjenos sus datos o déjenos saber que les interesa Logro para tomar sus datos de aquí mismo y llamarlos hoy mismo. Muchas Luisa, gracias. ¿puedes compartir en el chat, porfa, la URL de la nómina, de la demo, porfa? Claro que sí, por supuesto. Es demonomina.logro.com/login, y acá simplemente le dan ingresar. Perfecto, ahí le acabamos de dejar la URL en el chat. Ahí simplemente le dan ingresar y ya aquí pueden hacer lo que quieran. No les dé susto, métanse, ingresen empleados, paguen, hagan lo que quieran acá, para que la conozcan. Y por acá, en este icono, está mis planes y pagos. Aquí pueden navegar, y también pues que los contacten si necesitan de manera más ágil, que los contacten a ustedes para que les coticen más rápido y les preparen una demostración ya más a fondo de acuerdo a sus reglas de negocio. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Yanis. Vamos a continuar mientras vamos aquí cogiendo todos los datos de las personitas que están interesadas. Muchas gracias. Con Paula Andrea Parada nos dice: buenos días. ¿De qué manera se puede registrar la dotación sin que afecte el ingreso del trabajador? Súper, una pregunta súper chévere, porque mira, acá yo, por ejemplo, supongamos que este empleado tiene dotación, ¿cierto? Entonces, vengo acá y elijo el concepto. Como les decía, los conceptos están creados, ustedes no tienen que crear nada. Y le dice, no sé, le voy a poner la dotación de 500.000. Y si vengo acá al pago, acá me aparece dotación, pero si pueden observar, está en un colorcito diferente, que es un verdecito. Eso quiere decir que ese valor no suma a los devengados. Mire el total de devengados: 2.770.696. Las deducciones tampoco se afectan, el neto tampoco se afecta. Solamente yo coloqué los 500.000, pero este total de vengados solamente hace referencia a estos tres valorcitos que sí son de devengados del empleado. Esta dotación no suma ni resta el valor, pero debe aparecer en la nómina para que se pueda generar a la nómina electrónica, ¿sí? Y también para que tenga el registro de que usted sí la ha pagado. Y como usted la paga por fuera, acá no suma. Dale, Luisa. Muchas gracias. Nos pregunta Alejandra Toledo: buenos días, tengo una inquietud. Si hay un empleado que se accidentó fuera del horario laboral y tiene fracturas y una terminación de contrato al 30 de septiembre, ¿se le puede dar por terminado el contrato o esta incapacidad no nos permite dar por terminado el contrato? No le puedes terminar el contrato, porque él está incapacitado por una enfermedad general, ¿sí? Independiente del tipo de incapacidad que tenga, tú no le puedes finalizar el contrato a ese empleado. Muchas gracias, Diana. Nos pregunta Gonzalo Obando: las incapacidades que son de 2 días, ¿la empresa está obligada a pagarlas ya sea al 100 o al 66
o No, no se pagan los días. no se pagan. No los tienes que pagar. Ah, perdón, Luisa. No, esos días los tiene que pagar el empleador obligatoriamente, pero los debe pagar mínimo al 66,67. Si ese valor está por debajo del mínimo, tienes que ajustarlo al mínimo. Entonces, en la aplicación también tú puedes ingresar la novedad de incapacidad y parametrizarla como quieres que se le pague a ese empleado o en la empresa también como la pagan, si al 66,67, y él ya sabe contablemente que no lo lleva a un rubro de incapacidad, sino a un rubro de gasto de la empresa, porque esa nunca la van a recuperar. Y el sistema está capacidad de mostrarte esa incapacidad en cuánto porcentaje se pagó. Por ejemplo, enfermedad general, pongo cualquier número, esto es de septiembre, entonces le voy a decir, por ejemplo, que es del 1 de septiembre del 2024, le voy a poner al 5. Tú me preguntaste por 2 días, pero te quiero mostrar cómo hace la aplicación en este caso. Y mira lo que pasa. Incapacidad de enfermedad general al 66,67 porque así está configurado. Esto es una configuración que la empresa puede hacer. Y él acá le muestra, vea, estos 2 días son del empleador. Entonces esto lo lleva a un rubro de gasto de la empresa. Pero este ya lo lleva a uno de incapacidad para que puedan tener todo el control de esas incapacidades y va del 3 al 5. ¿Sí? Y acá en los parámetros de la organización, por ley mínimo, aportas sobre el mínimo de ley. Pero si, por ejemplo, de los 2 primeros días son con el mínimo de ley y el resto tú defines que es al 100%, el sistema está en capacidad de realizarte esa novedad que acaba de ingresar, los 2 primeros días al 66 y al resto al 100. Y esto es mínimo sobre el mínimo. No puede pagar por debajo del mínimo. Listo, Luisa. Muchas gracias, Yanni. Héctor Fabio García nos pregunta, buen día, ¿la nómina se debe causar manual y electrónica? Es decir, ¿hay que realizar un doble registro de acuerdo al plan único de cuentas? No. En este software no. Usted simplemente paga y ya está listo para que usted transmita. Entonces simplemente viene acá y le da a transmitir nómina. O sea que usted no tiene que hacer el proceso 2 veces. Solamente es darle clic al botón transmitir y él ya sabe con qué tiene que transmitir, que esos valores que se transmiten siempre tienen que estar acordes con los pagos de nómina. Ahora, si usted lo hace en manual, entonces ya ahí sí tiene que mirar que usted haga toda su nómina manual y luego mira a ver cómo va a ser la transmisión. O hay software que tienen estos 2 procesos separados, pero el nuestro no, está todo ligadito y es muy sencillo de operar. Lisa. Muchas gracias, Janet. Para respetar el tiempo estipulado del webinar de nuestra audiencia, también el tuyo, vamos a finalizar por este lado. Muchas gracias a todas las personas que nos dejaron sus preguntas. Quedaron varias ahí. Sabemos que es un tema amplio, pero los invitamos a continuar atentos a las redes sociales de Logro para que podamos seguir teniendo más información acerca del tema y por supuesto ustedes que puedan acompañarnos. Jane, ¿alguna conclusión, recomendación para nuestra audiencia antes de finalizar? Claro que sí, Luisa. Bueno, primero que todo, darles las gracias por el interés en este webinar, por la asistencia, por el tiempo. Quisiéramos haberles dado respuesta a todas las preguntas, pero en realidad este es un tema que es muy importante poderlo contar como para que ustedes se enteren de cómo pueden ustedes solucionar estos casos, cómo se están exponiendo. Entonces, por eso pues tuvimos que dedicar como un poquito más del tiempo a toda la sesión de la capacitación.
estén muy atentos, siempre traten de cumplirle a la ley. Cuando en una empresa, ustedes no tienen forma de cumplir, reevalúen cómo hacer para poder cumplir con todas estas cosas. Hay leyes que van saliendo para ayudarle a las empresas como esta, que yo sé que es una ley que muy pocas empresas lo conocen, muy pocas personas lo conocen. Nosotros estamos muy actualizados siempre a todo lo de ley, entonces, de acuerdo a eso, también vamos sacando como webinars, estén muy atentos a todos esos webinars que nosotros les brindamos como para que ustedes estén más actualizados. Y bueno, nuevamente darles las gracias, tengan un feliz día. Muchas gracias a ti, Janet, por esta información tan valiosa, por acompañarnos siempre en esta sección importante que tenemos en Logro, que es de webinars, que es de capacitaciones gratuitas para todos nuestros usuarios, clientes, leads interesados. Muchas gracias por destinar este rato de su mañana, por acompañarnos, para aprender de la mano del Logro y Luz Janet Castaño, nuestra dueña de producto de nómina. Que tengan un excelente resto de día y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego, Janet. Muchas gracias. Que estén muy Gracias bien. a ti, Luisa. Feliz día igualmente. Que estén muy bien. Chao.